We were going to start traduciendo, ¿verdad?, nuestros temas ya otra vez, introducing our porque estamos esperando because we were waiting que pronto, ¿verdad?, dentro de la iglesia soon inside of the church tengamos we might personas have persons que sean de habla inglesa to be bilingual y podamos ayudarles and we can be able to help them, enseñándoles la palabra to teach them the word en inglés. in English. Así que vamos a darle un aplauso al Señor. Let's give a big applause to the Lord. Que va a estar traduciendo For the person who's going to be translating la predicación a partir de hoy. the preaching of the day of today. Yo sé que a través del mundo, I know through the world, por la internet, through the internet, las redes sociales, all the social networks, el Facebook, and Facebook, van a estar mirando they're ya going to be also be looking también estas at these predicaciones Christians, y muchos and a lot of them, van a they're entender going to be able to understand qué es lo que nosotros creemos what we believe, y qué es lo que predicamos en este lugar. what we preach in this place. Así que vamos a darle unas palmas fuertes Let's give también applause to the Lord. a todas esas personas For all these persons que nos van a hablar that are going to be listening a través del mundo. through the world. El día de hoy, The day of today, nuestro tema lleva por our nombre title is going to be called El tiempo de los The jueces. Time of the Judges. Y hemos orado And we have prayed para que Dios bendiga de una for the manera Lord to gloriosa bless esta palabra. this word. En Jueces capítulo número 3, And Judges chapter 3, versos 7 al 11, verse 7 to 11. la palabra de Dios The dice word algo of God says maravilloso. something wonderful, Y voy a leerlo. and I'm going to read it. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, The devil to the side of the Lord, y olvidaron a Jehová su Dios, and they forgot the Lord their God, y sirvieron a los and Baales they served the Baals and the y a gods. las imágenes de acera. Y la ira de Jehová Therefore the angel of the Lord se encendió was contra against Israel, Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, and sold them into the Cushan and Satan, rey de Mesopotamia. king of Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de And the Israel children of Israel served a Cusán Risataim Cushan 8 años. 8 years. Entonces And then clamaron los hijos the de children Israel a of Jehová, Israel cried unto the Lord, y Jehová levantó and un the Lord raised libertador up a deliverer a los hijos de to the Israel children of Israel, y los libró. and he freed them. Esto es And this is Otoniel, Antoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Caleb, John's brother. Y el espíritu de And the Jehová Spirit of the Lord vino sobre came él, into him, y juzgó a and judged Israel, Israel, y salió a and batalla. went into the war. Y Jehová And the entregó en su Lord mano delivered Cushan, a Cusán Risataim, Rishathaim, rey de king Siria, of Messia, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, into against Cushan and Rasham. y reposó la tierra 40 And the años, land had rested 40 y murió years, Otoniel, and hijo de the Cenaz. son of Kenaz died. Bendita sea la palabra de Dios. Bless the word of God. Cuando miramos Jueces, capítulo número 3, Chapter number 3, versos 7 al verse 11, 7 to 11, encontramos que Dios we find out that God dejó al pueblo de gave Israel the people from Israel naciones de prueba. with nations approved. Y a partir del verso del capítulo 3 en adelante, Beginning at verse 13 and up, en el libro de in Jueces, the book of Judges, usted encuentra you're also going to find que en cada capítulo, that casi every en cada chapter parte, and each word, hay una palabra que there is a resalta, word that is going to be popping up. y es que dice But it says, que el pueblo de the Israel people from Israel hizo lo malo, did something bad, y Israel hacía lo malo, and Israel was doing bad, y Israel hacía lo malo. and they keep Israel doing bad. Israel ya estaba en la tierra prometida. Israel was already in the promised Esta era land. su promesa. This was his promise. La tierra en la que estaba era su The bendición. land with the word that was a blessing. Pero cometieron un error, dice la But they palabra made de a Dios. mistake, the word of God says. Y el error que ellos And the cometieron mistake that they did fue ignorar la palabra. was ignoring que the Dios les word había that dado. God had already given them. Su mandato era simple. The establishment was very Solo simple. era limpiar la It was tierra only cleaning the land de todos los que ahí estaban. from everyone that was in there. El amorreo, The Amorrheo, el jebuseo, Jebusel, los edeos, Idaeus, los eteos y los fereceos.
Son nombres que están en Those este are names that are pasaje. on this passage right here. Y estas 5 And these naciones, 5 nations, Dios las dejó God left them para probarlos to prove them por su desobediencia. for disobedience. Hasta el día de To hoy, the day of today, estas these naciones nations han sido un problema para have been a Israel problem to Israel y para todo el mundo and all the world hasta hoy. into the day of today. Y todo comenzó en el capítulo 2, And everything started on chapter 2, verso 1 al on verse 5. 1 to 5. Cuando usted tenga tiempo, When léalo you en have su time, casa. you read it at home. Y va a notar que esto no era un plan de And you're Dios, going to notice there was not a plan of God. sino que es una It consecuencia was a consequence de las of the acciones actions que Israel that Israel hizo. did. La Biblia dice The Bible says que cuando ellos iban a tomar la tierra when prometida, they were going to take the promised land, Dios les encargó algo. God had told them something. Dios les dijo que God echaran told fuera, them to throw out, que exterminaran a to todos terminate to all the ones los que se encontraban en esa tierra. that were on that land. El propósito de The Dios purpose of the Lord es que ellos is for se them apropiaran to take totalmente totally de la bendición de of Dios, the blessing of the Lord, que ellos tuvieran el lugar que fluía so they can have the place la leche y la that is miel. flowing of milk and honey. Pero resultó que But it ellos seems to be like them, no hicieron lo que Dios les they dijo. didn't do what the Lord has told them. Ellos estaban en la tierra They prometida, were in the promised land. estaban en el lugar de la They bendición, were in the place of blessing. pero empezaron a convivir con el But they amorreo, began to con el work fereceo, together with con el eteo y con todos esos feos. all those holy ones. Empezaron a convivir de tal They manera began to be together in a certain que way. dice la palabra que los hicieron tributarios, They made them tribute. o sea, pagaban tributo. They were praying tributes. Es decir, que los hicieron como si fuéramos, ¿verdad? Nosotros aquí en Estados Unidos Like us here being in the United States. tenemos que pagar los We have to taxes. pay Oye, taxes. ya viene el año que entra ya. Next year's coming. La bendición está a la puerta. The blessing is at the door. Y cuando hablamos de los taxes, When we talk about taxes, bueno, pues Israel hizo tributarios Israel did a estas to naciones these nations. y las dejó en su territorio. He led them at the land. Pero eso no era el plan de But Dios. that was not the plan of the Dios Lord. no quería que ellos estuvieran allí. The Lord didn't want them to be there. Dios quería que ellos estuvieran solos The Lord wanted them to be alone y que se apropiaran and to take over de todo lo que Dios for les everything había that dado. God had given them. Y la consecuencia de sus And the acciones consequences of their actions, fue que it was empezaron a tener muchos problemas they began internos. to have a lot of situations deep inside. Y el primer problema que And tuvieron the first problem that they had, es que ellos empezaron a correr they began to run detrás de otros dioses. behind another gods. Se fueron detrás de las imágenes de acera. went behind the image of God. Buscaron imágenes para adorar They looked for image to be que no le that pertenecían didn't belong a Israel. to Israel. Ellos empezaron They began a buscar una adoración to look for a que no era la adoración a su Dios, worship to the God. de tal forma que dice la palabra The word says que se olvidaron de Dios, they forgot about God. se olvidaron totalmente de They Dios, totally forgot about the Lord. se olvidaron que su They Dios forgot that their God siempre always estaba con ellos. was with them. Pero dice su palabra And His word says que Dios entonces the decidió Lord only En el capítulo número 2, chapter 2, confrontarlos confronting them y decirles and tell abiertamente, them open. cuando el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y les dijo, And He had told them, yo saqué de I Egipto took you out of y Egypt, los introduje en la and I tierra brought de you la into the cual land which había jurado a I vuestros had padres promised to your diciendo, parents. no invalidaré jamás mi pacto I will con never gonna vosotros, break my pact with you. con tal que vosotros, verso 2, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, With the, cuyos altares which is the altars habéis de derribar, must break down, mas vosotros no habéis must atendido a mi you voz. have not listened to my voice. Y les pregunta, And they ¿por asked, qué habéis hecho esto? why have you done that? Cuando miramos todo ese pasaje del capítulo 2, Chapter 2, entendemos lo que we pasó. understand what happened. Dios se enoja contra God ellos. gets mad against them. Y esto no es solamente de hace miles de años atrás. And this is not only thousands years behind. Cuando nosotros recibimos la palabra, When we receive the word,
y no la and atendemos, we don't pay attention to it, no ponemos atención a ella, we don't put any attention Dios to también it, se molesta God contra gets mad nosotros. also with us. Aunque no viene directamente el ángel de Jehová The angel of Jehovah a decirnos, ¿verdad?, el problema, the situation, las the consecuencias consequences, las empezamos a we vivir. begin to live them. Y ese fue el problema de And that Israel. is the situation of Israel. Y la Biblia dice que And the Josué se Bible says murió. that Joshua died. Josué había dejado el legado. Joshua left his legal. ¿Y quién no conoce a aquel hombre, hermano He does siervo not de know Dios, the servant of the God. que le dice al pueblo, He tells his village, ustedes hagan lo que quieran, you do what you want, pero yo y mi casa but me and my house serviremos a will Jehová? serve the Lord. Aquel hombre tuvo la That valentía man was very brave. de hacer lo que Dios le había The ordenado, Lord has told him de comportarse siempre como un to siervo, always be a servant, de ser siempre aquella to persona always be that person atenta al mandato de to Dios. do God's will. Pero la Biblia dice que se The murió. Bible says he passed Y out. cuando él muere, And when he died, dice la palabra que tenía 110 he años. had 110 years. Era un hombre mayor. He was an old man. Y en cuanto él muere, And when he died, lo primero que the encontramos first thing that we es que en found el verso in 7 verse 7, dice que los hijos de Dios, los hijos de Israel, the children of Israel, hicieron lo malo they did the bad ante los ojos de Jehová. to the eyes of the Lord. He ahí el problema. There was the problem. Se había muerto el líder, The leader has passed out. se había muerto el siervo de The Dios, servant has passed out away. se había muerto Josué, Joshua was died. y ahora And now el pueblo estaba haciendo lo the malo. people was doing evil. Este patrón, como ya lo dije, This pattern, as we told, se repite muchas veces durante la historia through the story del pueblo de of Israel. the people of Israel. Y hasta nos dice la palabra And the word God says, que se olvidaron de they Jehová have su Dios. forgotten their God. En esta condición estaban, In this condition they were, y hasta aquí ellos habían llegado, and they only through here. pero gracias a las But promesas thanks to the promise que Dios tenía para su siervo Abraham, their servant Abraham, ellos no perecían. Dios siempre estaba pendiente de ellos, y a ellos se les olvidaba su Dios, pero a Dios nunca se le olvidaba su pueblo. La pregunta es, The question is, ¿por qué pasaba esto en el what is pueblo? what's happening with this village? Esto quiero decirles This one I would like to tell que no you vaya a pensar usted that don't think que es algo que solo le pasó a something that Israel, happened to Israel, sino que a todos, to all en muchas partes de nuestras naciones, places of our nation. también nos ha pasado. We've been through this too. Todos seguimos We all follow, o queremos seguir or we try to a un follow personaje to a person, o a un idealista o a una ilusión. to our illusion. Todos seguimos We all follow, pensando que lo que hacemos, thinking that what we do, que parece fácil de that entender, makes peace, is easy to understand. y esto es porque los seres humanos tenemos un All problemita. humans, we have a certain problem. Queremos que sea otro We siempre want other ones always el que lleve la to have the responsabilidad. responsibility. Queremos que sea otra We want persona other persons to be la que confronte los the one to problemas. confront the problems or situations. Queremos que sea We alguien want to be someone que no sea yo in what may be el que lleve la carga. to take over the load. Es simple decirle a otro Very simple to tell cómo others debe de hacer las how you cosas, want to do the things. pero es muy But difícil it's very hard hacerlas nosotros to do mismos. it ourselves, our own. Y este fue el problema And this was the problem. y sigue siendo el And it's problema still being the problem dentro de nuestro inside tiempo. of our times. Siempre estamos buscando a We're alguien always looking for someone a quien seguir to who to follow o a quien imitar. or to who. El problema del liderazgo The problem of being a leadership es que muchas veces is so many times buscamos a esas personas we look for those persons carismáticas, con dones, que tienen en su that they have in mente their minds ciertas ideas certain ideas que a nosotros nos gustan, that we like. nos llaman la To atención, attract our attention. pero que muchas But veces so many times no edifican nuestras vidas, it's not a blessing for our life. que no nos llevan a un crecimiento It doesn't take us to espiritual spiritual growing. que nos convierta a That nosotros is gonna turn us en siervos de into Dios, servants of the Lord sino en servidores and a servant de ideales of ideas o de of ilusiones. illusions. Muchas veces nosotros A lot of times ourselves, creemos we believe
que con solamente that only by ser parte de un being ministerio part of ministry, o ser parte de una or iglesia, being part of a church, aunque mi vida no tenga nada de even my life nuevo, has nothing new, eso es suficiente. that will be enough. Y Dios nos dice que And no. God is telling us no. Todos nosotros tenemos All una of us, lucha we have a constantly y fight. tenemos una batalla. We have a battle. Dios no quería que la batalla God doesn't even want that de la our tierra promised prometida land fuera de una sola be persona. for one person only. Dios le dio la oportunidad a God gave the todos opportunity to all of them, de que ellos fueran for them to be los que pelearan the one who y los fights, que lucharan para echar afuera to throw out a toda aquella gente all those people que ya no debía de estar allí. that shouldn't be there. Y cuando miramos And esto, when we look at this, ellos se conformaron they were okay with it. y le dejaron la And responsabilidad a they otra left the persona responsibility to another person, para que fueran so ellos they can be them. los que quitaran ese They can break problema. the situation. Nosotros We seguimos buscando líderes, still following leaders, ya sea vivos o even muertos, being alive or dead. idealistas o religiosos, pero Being nosotros seguimos still haciendo following, doing muchas veces lo malo. a lot of things bad. Seguimos enredados Being en nuestra manera de comportarnos, behavior, de vivir nuestra vida cristiana. living a Christian life. No estamos involucrados en nada de la obra, We're not involved in nothing of the work, pero nos sentimos but emocionalmente we bien feel emotionally good, y eso nos parece and suficiente. that we think that's enough. Al cabo, Even if hay otros there's que others están haciendo lo suyo. who are doing their own. Es más, Even muchos de nosotros a lot of us, ni siquiera salimos a we predicar don't even go out and preach, sabiendo la gran necesidad que knowing hay, the big need that it is, pero aún así but even like that, nosotros sentimos we feel que estamos haciendo algo grandioso. that we're doing something wonderful. ¿Por qué no queremos someternos? Why we don't want it to be submitted? ¿Por qué no queremos nosotros doblegarnos? Why we don't want it to Mucho menos en convertirnos, turn siervos de Dios. servant of the Lord? que sea otro el que se esfuerce Let another one be. o que sea otro el que trabaje Let another one do the work. y que sea otro And let another el que se one sacrifique. who sacrifice. Punto número 2. Point number 2. En esclavitud por 8 años. Diga conmigo, en esclavitud por 8 años. Being slave for 8 years. En el verso número 8 dice que la ira de Jehová The life of the Lord se encendió contra Israel was an anger. y los vendió en manos de Cusán Risataim, Put him in the hands of the rey de Mesopotamia, king of Mesopotamia. y sirvieron los hijos de Israel The children of Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 years. Dios entrega a su pueblo a la esclavitud Their children en manos de los de Mesopotamia. in the hands of the Mesopotamia. La idea no es extraña, The idea is not weird. porque la Biblia dice que ellos habían hecho lo malo. Diga They have conmigo, done the evil. ellos hicieron lo malo. They did. Así que cuando ellos hacen lo malo, When they did the evil, Dios los entrega en la the esclavitud. Lord, Pero no es esto lo que me llamó la that's atención. not what it called my attention. Lo que llama la atención es el tiempo de la esclavitud. The time of the slave. Solo duraron 8 años They esclavos. only lived 8 years. Y uno a veces se pregunta, And sometimes we ask, ¿por qué 8 años? why 8 years? ¿Por qué no fueron unos 20 o 30? Why wasn't 20 or 30? ¿Por qué Dios no les dio 40 o 50 años de Why didn't he esclavitud? give him 30 or 40? En Babilonia estuvieron 70, In Babylonia there were 70. en Egipto In 400. Egypt 400. Así que, ¿por qué 8 años? Why only 8 years? Dios quería que ellos se acordaran The Lord wanted them to de dónde remember venían, where they were coming que from. tuvieran en su To mente have in their mind lo que sufrieron sus his padres, parents suffered lo que habían batallado por el desierto, for all the battle they had through the por desert, causa de haber sido because of esclavos. being a slave. Mire, Dios nos ha traído a una tierra de libertad. Land that is free. Dios nos ha llamado de las tinieblas From the a darkness su luz admirable. to his wonderful light. Dios te ha traído de la oscuridad From the darkness a la luz de to Dios. the light of the Lord. Antes, hermano, estábamos We were esclavizados, slaves, siguiendo ídolos puros, following, caminando tras aquellas cosas walking through all those things que ni siquiera podían escucharnos, that they couldn't even hear us. que hasta los teníamos que cargar porque no We caminan. had to carry them because they don't walk. Nosotros nos paseábamos por las We calles go through the streets
Pero no podíamos entenderlo But we couldn't understand it porque estábamos saturados de oscuridad. because we were full of darkness. Y Dios nos levantó de ese lugar Raise you up from those y nos places. quitó una venda de los Took ojos the blind from your eyes. y nos hizo ver la luz de Dios. To look at the light of the Lord. Llegamos a este redil, a la iglesia, Came to this reputable church. y aquí miramos And here we see cómo la palabra de the Dios word of God. empezó a romper nuestras cadenas, Break down our chains. empezó a libertarnos de nuestras ataduras, Freedom from our ties. empezó, hermano, a sacar de nosotros Begin to take away from toda la us inmundicia, all the bad, la suciedad, all the la dirtiness, impureza. all the impure. ¿Para qué Dios hacía eso Why con did the Lord nosotros? do that with us? Dios quería que su God pueblo wanted that His village fuese limpio y sin mancha. was clean and without stain. Dios nos quiere a nosotros He libres. wants us free. Nos quiere a nosotros, hermano, con un corazón libre. With a heart free. Estamos en nuestra tierra We are in prometida. the promised land. Esta es nuestra tierra This is our prometida. promised land. Aquí es donde fluye la leche y la miel, aleluya. Promised milk and Aquí es honey. donde Dios derrama de su bendición sobre nosotros. Aquí es donde sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Spirit of the Lord. Pero a veces nuestra mente Sometimes our mind y nuestro and corazón our heart sigue haciendo lo malo. keeps doing the evil. Seguimos buscando lo que no es bueno. We keep following what's not Seguimos, hermano, good. We keep brothers queriendo llegar a lo impuro y a lo perverso. to the impure. Y muchas veces caemos en cadenas nuevamente y ataduras como una esclavitud momentánea. Momentarily, Y Dios lo permite. and God allows it. ¿Por qué Dios permite que a veces God allows it because tropecemos we can fall down. y nos golpeemos al We caer? can hurt ourselves by falling down. Porque Dios quiere recordarnos God wants to remind de dónde us nos ha sacado. where He has taken us from. ¿Quiénes éramos Who nosotros? we were, ¿Cómo vinimos a who Él? we live, Estábamos heridos y lastimados hurt and damaged cuando Dios nos when encontró. God found us. Pero cuando Él nos But alcanzó, when He reached us, Él nos sanó todas nuestras He healed heridas all our hurts. y rompió todas nuestras cadenas All His y nos hizo libres de todas aquellas cosas all those things que yo no podía that sacar I couldn't take out de mi vida y de mi from my life corazón. and from my heart. Por eso cuando venimos a la Sometimes when iglesia, you come to the church, a veces Dios permite sometimes God allows que tú tropieces o for you to caigas, fall down, no con el fin de not at lastimarte, the end of hurting sino de you, but enseñarte showing you que no te trajo Dios a la that God iglesia brought you to church para eso. for that. Dios te trajo a su God brought you redil to Israel para llenarte de la bendición que fluye de allá de los cielos. Aleluya. Dile la gloria al Señor Jesús. Dile al que está a su You're lado, the one who's sitting next Dios to te you. trajo God has para que seas brought you libre. where you can be free. Dios te trajo para que seas libre. So you can be free. Aleluya. El problema de ellos era Them was que ellos no entendían they didn't understand lo que Dios les estaba what the Lord diciendo. was telling them. Dios les había dado aquella tierra como libertad y no como tierra de esclavitud. It's not like a slave land. Dios los había traído a ser libres God brought them to be free, y no a que fueran not esclavos. to be a slave. Dios los quería como siervos The Lord wanted them as a servant. para que su libertad no fuese So their acortada. freedom wouldn't be cut. Y Dios And the Lord nos pide lo mismo asked the el día de hoy en la same iglesia. as today in the church. Dios quiere que But He aprendamos wants us to learn a vivir en esa to libertad. live in that freedom, Y la única manera the only de way vivir to libres live free de cualquier of esclavitud any slave es is siendo siervos de being Dios. a servant of the Lord. Dios no los quiere The presos, Lord doesn't want to be ni a del miedo, prisoner of the ni fear, del terror, ni de la inseguridad. of an insecurities. El diablo cada día The evil every day quiere ponernos cadenas want to put us in shame, para que vivamos so asustados. we can always be afraid. Pero tenemos que recordar But we must remember que si vivimos, that if we live, para Dios vivimos. for God we live. Y que si morimos, And if we die, para Dios for morimos. God we die. Para nosotros For us, ya no hay pérdida. there's no loss. El miércoles pasado, Last Wednesday, yo creo que todos I ustedes believe that all of you fueron testigos were witnesses a través de la televisión through the TV de lo que sucedió aquí that en was San going on Bernardino. here in San Bernardino.
Y todos miraron And everyone looked el desenlace, what was going on, las the imágenes image, y la inseguridad and the insecurity que había that it was ahí en ese lugar. right there in those places. Yo le tengo una noticia. I have a news for you. Yo no lo vi en I televisión. didn't see it on TV. Yo estuve a 2 o 3 cuadras de ese I lugar was 2 to 3 blocks from that place a las 12 del día. at noon of the day. En el momento que los In the helicópteros time estaban ahí when the arriba, helicopters were right there on top, yo estaba queriendo I was trying entrar ahí en la Waterman y el 10 to get on Waterman and 10 para llegar a un so lugar I can get to a place. a pagar una deuda en una to get tienda to a comercial. store, Pero no pude but I wasn't able to. porque había tanto There movimiento were de so much patrullas, movements of police, calles paradas, luces detenidas, lights were stopped, que tuve que buscar una ruta alterna or a different road, para irme a almorzar porque tenía hambre. trying to go have some breakfast because I was hungry. Y me metí en un And restaurancito I ahí en la found myself típica into NU a little restaurant right there on Tippecanoe que se llama el Hot Dog that is Buffet. called Hometown. Este es un comercial. I'm not making a commercial. Yo llego y entro a ese I lugar, go into the place, me pongo a servirme mi platito de comida, I put myself and serve my little pues así plate, bien llenito. very full. Cuando empiezo a ver que empiezan a cerrar When todas I las began to puertas see they closing all the doors, y empezaron a cerrar las ventanas, bajaron las persianas y fui y me senté en mi and I mesita went to sit down at my table, y viene la servidora, la mesera and the waitress comes, y le pregunto, and I ask her, ¿por qué están cerrando el why are you restaurante? closing the restaurant? Y me dice la mujer And the woman said, que no sabe lo que está pasando, you know what's going on? pero se le miraba en su cara But she looked at her face, el miedo, the fear, la inseguridad. the insecurity, Y yo le dije, and I asked her, no sé qué está I don't know what's pasando. going on. Dijo, vea las noticias. Take a look Tenía at mi the news. celular ahí a un lado. And I had my phone next to me, Agarré el celular y lo empecé a mirar. began to look at my phone, Y ya empecé a ver, se I quedó la began to mujer ahí a mi lado para mirar todo lo que estaba pasando. everything was going on. Vivo. Y ya empecé a ver lo que estaba I sucediendo. began to see what was going on. Y cuando yo empecé a ver eso, yo When I le began dije, to ¿sabe see qué? that, you know Yo what? vengo de allí. I'm coming from Digo, there. ¿cómo? And they say, what? Sí, le digo, yo vengo de ahí, ahorita venía cruzando y no me dejaron entrar y yo pensé que era un And I accidente thought it was like a kind of en la parte de accident arriba del in freeway. the top of the freeway. Y pensé, después voy porque ahorita no And I thought se va a I would poder later caminar because ahí. right now I'm not going to walk through there. Pero yo no sabía eso. But I didn't know that. El punto es The point is que toda la gente that all these people adentro del restaurante inside of the estaba restaurant asustada were scared. porque en las noticias estaban Because the diciendo news were saying que no encontraban a las they personas couldn't find the y que person. pensaban que se habían They ido. began de to aquel run lugar. away from that place. Así que la policía That's why le the dijo a police todos los negocios asked all the alrededor business around que cerraran las to puertas close the doors. porque las personas estaban Because armadas the persons are armed. y podían meterse en They cualquier can lugar go on público any public place y empezar a hacerle daño a las and keep personas hurting people que se encontraban en esos that were negocios. in those business. Yo me quedé pensando y le digo a la mujer, I was thinking, No tenga I miedo. told the woman, don't be afraid. dijo, pero And she said, ¿podrían llegar aquí? Dijo. but they can come here. Le dije, sí, I told them yes, pero podrían también no llegar aquí. but they might not come too. ¿Por qué tenemos que pensar tan Why do we have to negativamente? think so negative? Mejor vamos a creer It's better to que believe Dios no nos va a dejar, that God is not going to let them. que esto no va a pasar a mayores. This is not going to go more further than that. Y a duras penas la mujer And she hardly me dijo, told me, vamos a pedirle a Dios que nos let's ayude. ask the Lord to help us. Y se fue de mi mesa. And she went to my table. Estuve casi 2 horas ahí, I creo, was like about 2 hours in there porque estaba cerrado. because it was closed. Nos tenían prisioneros They had us like prisoners por causa del temor. because of the fear. No, ya no podía comer, ya estaba lleno. I couldn't take no more, I was already full. Y cuando yo salgo, And when I get out of there, agarro la calle y le voy pues para mi casa, and I turn por to la my típica house, NU. by Tippecanoe, Había tanto movimiento there de were so many patrullas, movements of todas las luces parpadeando. all the lights were in there. Estaban, hermano, todavía las ambulancias, los helicópteros, Helicopters,
ahí en ese lugar, right there in those places. que a duras penas pude llegar a mi That I casa. can hardly even made it home. Habían cerrado hasta la escuela de mi They had nieta. closed the school for my grandchild. Y se miraban las calles solas, You can see the streets todas las by casas themselves. cerradas, All the las houses colonias were closed, windows, curtains, y las noticias and the news cubriendo todo covering everything ahí en ese lugar. right there in those places. Cuando estaba mirando todo eso, When I was looking at all that, se podía mirar en la cara de la you can gente see that people's la face, desesperación the y el desperation miedo. and the fear. Y sabe una cosa, And you know one thing? hay mucha gente que está There's a lot prisionera of del people miedo, who's prisoner of the fear. que está prisionera del pánico, They're prisoners of the que está panic. prisionera del They're terror. prisoners of the fear. Hay gente el día de hoy There's people que tiene temor a estar en un lugar público, being in a public place. que tiene miedo a estar en un There's lugar fear of being in a place donde haya mucha gente where there's a lot of people por lo que acaba de pasar. for what just happened. El trabajo del The diablo work of the people es encadenar nuestro corazón is por medio del miedo, to get into our hearts through por medio de la the inseguridad. insecurities. Él quiere que He nosotros wants us caigamos en esta to go esclavitud into this slaveness y pensemos and think que esto puede pasar en that cualquier this otro can lugar, happen in any other place, en cualquier momento. any moment. Y yo quiero decirle que sí, And I'm going to tell you that it esto is. puede pasar en cualquier This can momento y en happen cualquier otro anytime, lugar. in any other place. No quiero quitarle de su mente I eso. want to take that from your mind. Quiero que usted sepa que I sí want es you to cierto. know that it's true. Estamos en tiempos muy We are in inseguros, very times of insecurity. pero que no podemos vivir con But we ese cannot miedo. live with those fears. No podemos andar con ese We cannot temor. walk with those fears. No podemos vivir, hermano, con ese pánico en nuestro In corazón. our hearts. Usted tiene que aprender que You como must hijo de learn, Dios, like a son of God, a donde usted vaya, wherever you go, Dios va con usted. God is going with you. En donde usted se encuentre, Dios está con The usted. Lord is with you. Y si ese día And if that day, es el día que usted tiene que that day irse you have to a la leave presencia de the Dios, presence of the Lord, tranquilo, be usted se va limpio de su You're corazón. going to be clean from your heart. Usted se va tranquilo a la gloria de Dios, Come to the glory of porque the ese es el Lord. día Because that was que the Dios day decidió that the Lord llevárselo a su decided, reino. take your way to His kingdom. Por eso es importante That's why it's so que usted important aprenda. for you to learn. Cuando nosotros caminamos en las That when we calles, walk on the streets, caminamos en we libertad, walk in the freedom. no le tenemos miedo We do not fear a lo que el hombre nos puede what man hacer. can do. Al que le tenemos miedo What one will fear es al Señor Dios What one Todopoderoso, will fear is the Lord que podría Almighty, that He can't hacer cualquier cosa do anything. con el mundo en el que Where vivimos. the world will be at. Pero el miedo que le tenemos a Dios That we have on God no es un miedo de is temor, de not a fear pánico, of panic. sino es un temor reverente, It's a very porque Él es el Señor de todas las He's cosas. the God Almighty of all things. Así que cuando nosotros miramos esto, So when we see sí es cierto, this, it is true. van a suceder cosas There peores, are going to be things van a worse. venir cosas There's difíciles, going to be hard times. pero nosotros seguimos But we caminando must follow walking con la paz de Dios with the en peace of nuestro the Lord corazón. in our Bendito heart. sea el nombre de Dios. Dios no nos quiere esclavos de nadie. God doesn't want Dígale nobody que to está a be su lado, enslaved. Dios Doesn't want it next to you. No te quiere God esclavo de doesn't nadie. want to be slave for nobody. Dios no te quiere esclavo de God nadie. does not want you a slave for Y si nobody. vamos a decidir And if we're going to decide esclavizar nuestras vidas, to slave our lives, esclavicémoslas slave para our Él. lives for the Lord. Yo prefiero ser esclavo I de prefer Dios being a slave from the Lord que de cualquier otra than cosa. any other thing. Y lo voy a And repetir. I'm going to repeat it. Prefiero ser esclavo I de Dios prefer to be the slave of que the de Lord cualquier otra than cosa. any other thing. Cuando usted es esclavo de When Dios, you're a slave from the Lord, usted puede vivir tranquilo. you can live very calm. Usted puede vivir y dormir tranquilo. Pero cuando usted es esclavo del When you're miedo, a slave of the fear, usted duerme y you will cualquier sleep, ruidito lo and every despierta. noise is going to wake you up. Cualquier sonido lo Every despierta. noise is going to wake you up. Cuando usted vive presa del terror, siempre está On fear, you're always going to be con 3, 4 three or seguridades four locks en la puerta. at the door. Hay gente que tiene una There's chapa, people who has a door handle, otra chapa, another door handle, una cadena a chain, y una calza en la parte de abajo de su and puerta. a lock under the door. Y eso quiere And decir that's trying to tell you
que tiene inseguridad, que They tiene have miedo. insecurity. They're No podemos afraid. vivir así. We cannot live La this Biblia way. dice The Bible says Que el ángel de Jehová that the acampa alrededor de nosotros y nos defiende. will protect us. Bendito sea su nombre para siempre. Yo prefiero ser esclavo de Dios. Dios quiere darnos libertad el día de hoy. Give us freedom today. Hoy quiere sacar de nosotros They want to take toda out esclavitud all slavery en el nombre de in Jesús the name of Jesus. y darnos esa And libertad give us that freedom que tanto that so nos much está haciendo falta el día de hoy. that we needed as the day of today. Hoy Today, no podemos, hermano, culpar a we medio mundo cannot guilt everybody por estas cosas, for these things. ni pensar que cada vez que I think vemos that every time that we see a una persona de esa a person nacionalidad from those nations, le vamos a sacar la vuelta. that we're going to turn around. No podemos vivir We así, cannot live like that. ni podemos juzgar a todos We ellos cannot judge all of them. como si todos tuvieran las mismas Everybody ideas. has the same ideas. Tenemos que vivir We libres, must live free, libres de todo miedo free from all fear y libres de todo temor. and free from all fearness. La Biblia dice The Bible says que después de los 8 años after the 8 years, que este pueblo estuvo esclavizado, the village was being Dios les dio enslaved. 40 años de God reposo. gave them 40 years Vaya el of verso número 10. Go on verse number 10. Y el Espíritu de And the Jehová Spirit of the Lord vino came sobre to él them, y and juzgó a God Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Serás. Dios levanta a un libertador. God will raise up a El libertador era un sobrino de Caleb, un hombre llamado Otoniel. Para los que van a tener un hijo, hermano, apréndanse el nombre. Otoniel. ¿Qué quiere decir? Dios es mi fuerza. Fíjese qué maravilloso. Para los jóvenes que van a tener algún día un niño por ahí, ¿verdad? Grábese ese nombre, Otoniel, muy bonito. Dios es mi fuerza. God is my strength. La Biblia nos habla de The Caleb. Bible is telling us about Caleb Caleb. era uno de los hombres de Caleb was valor. one of the men of war. La Biblia nos lo nombra a él The Bible will mention como un hombre valiente, a very strong un man, hombre inquebrantable, very un powerful, hombre con una fe tremenda. with a tremendous faith. Era arrojado, He was thrown. era de mucho valor He was very brave. y él había siempre mantenido su corazón y su fe His faith en las promesas de in the Dios. promise of the Lord. Pero este hombre llamado Caleb Named Caleb. era un hombre de guerra y al parecer su descendencia He's también lo era. Y very Dios levanta a uno de sus sobrinos God raised para one of his convertirlo sons to turn en un him libertador to one of the freedoms de su pueblo. from his village. Y a través de él, And through him, Dios le da 40 años de God gave him reposo 40 years of rest a esta nación otra to this vez. nation again. Dios quiere darnos paz God wants to give us y darnos seguridad and give us security de que nosotros estamos en sus that manos we are in his hands. y de que de aquí nadie And from here, nos nobody podrá dañar, is going to be able to hurt us. no importando lo que No pueda matter what pasarle can happen a nuestro propio cuerpo. to our body. Cuando miramos a Otoniel When we see Otoniel en esta batalla, in this battle, es hermoso mirar it's wonderful to see lo que Israel hizo. what Israel did. Israel, al tener a un líder, Having a leader, al tener a alguien a quien having seguir, someone who will follow, ellos se sintieron they motivados feel motivated a seguirlo, to be a involved, pelear, to fight, a estar haciendo to lo que do Dios what decía que God hicieran. was telling them to do. Pero si usted But cambia if you change al verso número 12, to verse number 12, vuelve a you encontrarse can also find que después de la that muerte after the de death aquel hombre, from that man, vuelven a hacer lo malo. they keep doing the evil. Ahora, ¿por qué pasó eso? Why this thing was going to happen? No entendieron la They lección, did not learn the lesson. no comprendieron el They didn't problema. understand the problem. Dios les da 8 años de esclavitud 8 years of slaveness. y luego les da 40 de And then paz he give them 40 of y no peace. entienden lo que Dios quiere And they hacer. do not understand what the Lord is trying to do. Cuando miramos estas When cosas, we see these things, a veces no entendemos la mente sometimes del we don't hombre. understand the mind of the Y le vuelvo a Lord. repetir, And I'm going to repeat it again. todos queremos a We alguien, all want a quien somebody seguir. who will follow. todos queremos a We alguien all a quien want imitar. somebody to emulate. Pero pocos de But nosotros a few of us, queremos sobresalir. we want to overcome.
Pocos de nosotros A few of us queremos tomar la responsabilidad. take the responsibility. El liderazgo Being little nos enseña a nosotros teach us a seguirlo a uno. to follow us. Yo soy el que mando, I'm the one yo soy el que ordeno, I'm the one who's yo soy el que talking. doy las ideas, I give the ideas. yo soy el que estoy mirando tu I'm the one comportamiento, who's looking your behavior. yo soy el que dirijo la I'm obra, the one who follows work. yo soy el responsable de este trabajo. I'm the responsible Así piensa el líder. work, and that's Pero how ¿qué it is. sucede? But what's happening there? Los que están detrás de él What's behind them? nunca aprenden They never a ser learn siervos, to be a servant. aprenden They learn a estar mirando to be looking a una persona on a person con ciertos with surnames. patrones de conducta especiales. Y todos quieren ser como él, Very special. And no one quieren hablar como be él, like him, act like him, quieren talk like caminar them, como él, walk like them, quieren pensar como él, think like them, quieren predicar como él. preach like him. Pero ¿qué pasa? But what happening Se here? decepcionan muchos de They ellos get very deception porque se dan cuenta because they que realize no tienen las they cualidades. don't have the qualities. Y cuando entendemos And lo when que we pasa, understand what happened, es que la persona se decepciona. is the person's gets, Y el día que aquel líder falta, and the day that he toda la obra se viene abajo. work goes down. Y eso fue lo que pasó And that was what happened con Otoniel. with Othniel. Mientras Otoniel vivió 40 años de paz, Lived for 40 todos years of estaban peace. tranquilos, Everybody will come. todo estaba funcionando bien. Everything was working good. Pero se murió Otoniel But Othniel died, y todos ellos and all of them, se vinieron abajo, they went down. hicieron lo malo otra They did vez. the bad things again. ¿Qué es lo que Dios quiere? What is the Lord's trying? Dios está esperando He's waiting que no sigamos a for personas, us to not follow persons, sino que nos convirtamos but to turn yourself en esas into personas a those seguir. persons to be followed. Dios espera God wants que usted sea un buen siervo de for you Dios, to be a good servant of the Lord. que usted, mujer de Dios, For you, woman of the sea Lord, una buena sierva de Dios, be a good servant of the Lord. a quien podamos For imitar, one, he can be a quien podamos seguir, a quien podamos nosotros, So the one poner como un ejemplo. like a sample. y eso es lo que no And hacemos. that's what we don't do. Todos queremos We mejor all want better. seguir a alguien más Follow somebody antes else que ser nosotros before ourselves. los que demos el Than the ejemplo. one who gives the good example. Y ese es el problema de And that's muchos the problem for y de so muchas many, and iglesias for so many y churches, de muchos and a ministerios lot of ministries que estamos that tratando we're trying to do. de convertir liderazgo We're trying to lead us en personas in persons que no tienen cualidades. that don't have the qualities Para ser un líder to be a leader. se necesitan They cualidades, need qualities. se necesitan talentos, They need talent, se necesita estudio. study. Para que usted pueda ser un So líder, you can be a big necesita leader. tener, hermano, You must have un buen trasfondo. a very deep. Pero para ser un siervo, To be a servant, solo necesita all you need. humillarse Humble ante la yourself presencia into de the Dios. presence of the Lord. Y si usted piensa que le estoy diciendo mentiras, vaya al capítulo 2 chapter del 2 libro de Jueces from the book of y verso Judges número 8. and verse number 6. Y oiga bien lo que vamos a leer en el verso 8. Number 8. En el verso 8 dice la palabra: Verse 8 it says, pero murió Josué, Joshua the son of Nun, hijo de Nun, the servant of the Lord died, líder de Jehová. being Siervo. Siervo de ¿Cómo dice? Ya está conmigo. Aleluya. Esos que traen su Biblia y la cierran cuando empieza uno la predicación. Gloria a Dios. Verso número 8. verse number 8. Pero murió Josué, Joshua hijo the de son of Nun, Nun, the servant siervo de Jehová, died, siendo de 110 años. 110 years old. Ahora yo le voy a preguntar I'm esto. going to ask you this. ¿Qué era Josué? Who was Joshua? ¿Era un líder He was a leader o era un siervo? or was a servant? siervo. Siervo porque ella miró que aquí lo dice, ¿verdad que sí? It says right here, right? Pero si usted miró la vida de But Josué, if you look at the life Josué era of un líder. Joshua, he was a servant. Josué era un líder. He was a leader. Cuando Moisés estaba por When morir, Moses was about to die, Dios le dice God told him que le ponga la to responsabilidad put the
responsibility llevar a aquel pueblo a la tierra to prometida, take people to the promised land. a este hombre llamado To Josué. this man called Josué. Yo cada vez que miro la vida de Every Josué, time that I see the life para mí Josué Joshua es uno de los hombres is one of the men que me motivan a seguir. that motivates me to follow. Cuando Moisés subió al monte When he went a recibir las tablas to de la ley, receive the tablets, la Biblia dice que estuvo ahí arriba como 40 he días. was on top of there for 40 days. Y cuando él descendía con And aquellas when he went tablas, down with those tablets, el pueblo se había desesperado people was already desperate. y todos pensaban que se había muerto Moisés ahí arriba, Way on top of there. porque no sabían nada ni habían oído nada. Didn't heard anything about him. No había celulares en There aquel was tiempo no cell phone back in those times. para haberle dicho, Josué, ¿cómo está Moisés ahí arriba? How Moses is on top. No había celulares. There was no cell phones. Así que imagínense a este Can you hombre, imagine this man? lo esperó He waited ahí en el medio de la right there in montaña the middle of the mountain a Moisés to Moses, sin saber qué estaba without pasando. knowing what was going Se on. mantuvo firme He kept himself firm hasta que Moisés until descendió. Moses came down. Y al primero que And the encontró first one that he fue a found, Josué. it was Joshua. Y cuando encuentra a And Josué, when he found Joshua, él le dice, he says, oigo ruido. I hear noses. Y dijo Josué, And Joshua said, están de fiesta. they're having parties. Y Moisés le dice, And Moses el said, pueblo se ha pervertido delante de la presencia de Jehová. in front of the presence of the Lord. El corazón de Josué The heart of Joshua, era un corazón simple y he sencillo. was very simple. Era un siervo de He Dios. was a servant of the Lord. Obedeció a He Moisés, obeyed Moses. caminó con He Moisés, walked with Moses. obedeció a este He hombre. obeyed this man. Durante todo el tiempo que For all anduvo, this time él he siempre fue was obediente. always obedient. Y Dios, And God, a pesar de que cuando vinieron de la tierra prometida, de reconocer la tierra, to recognize the land, Caleb dijo, sí podemos. yes, we can. Y era un hombre valiente y arrojado, Brave man, de mucho valor. very brave. Dios no le dijo God didn't tell a Moisés, agarra a Caleb, take Caleb. porque allá van a batallar y van a You're luchar. gonna have a battle, you're Y gonna ocupan a un hombre valiente como You él. need a very brave man like him. Dios no le dijo eso And God did not tell him that a Moisés, to Moses. sino que le dijo, But God said, agarra take a Josué. Joshua. ¿Por qué a Josué? Why Joshua? Porque Josué Because Joshua había aprendido have learned a ser un siervo. to be a servant. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes Do you want the contigo? Lord to do Hombre o wonderful mujer, things, man or woman? Aprende a ser un siervo. Learn how to be a servant. Aprende a ser una sierva de Learn to Dios. be a servant of the Lord. Dios está God mirando is looking a los siervos. to the servants. Dios no mira a los grandes God líderes. does not look the big leaders. ¿Quieres que Dios haga algo You want the especial Lord to do contigo? something very special with you? Solo ser un siervo. Just be a servant. Si no tienes las If you capacidades, don't have the ni las qualities, cualidades, ni lo que se necesita para ser un gran líder, tranquilo. calm down. Si Dios te quiere hacer un líder, God wants to, the Lord Él te wants va a dar to lo be a necesario leader. He's going to give you para que everything tú seas for un you líder to de be a Dios. big leader of the Lord. Pero primero But first of all, tienes que ser un you siervo. must be a servant. Por eso la Biblia dice, y That's se why the murió Bible says, Josué, and Joshua died, hijo de Nun, the son of Nun, siervo de Jehová. servant of the Lord, ¿Quién condujo al pueblo? who lived the Josué. village, Joshua. ¿Quién se paró enfrente del ángel de Dios y le dijo, eres de los nuestros o You estás are from contra us, nosotros? or you're against Josué. us, Joshua. ¿Quién hizo que marchara el pueblo y se parara en medio del río Jordán para que se detuvieran todas las aguas? Josué. ¿Quién levantó el altar en medio de aquel lugar? Josué. Joshua. ¿Por qué? Porque Josué Because Joshua tenía un had corazón a de heart. siervo. Iglesia, ¿qué Dios busca de What nosotros is el the día de Lord hoy? looking for us today of today? Dios busca un corazón de siervo. God is looking for a heart of servant. Dios está buscando un corazón God de is looking siervo. for a servant heart. Dios está buscando que God tu is corazón looking for your heart. sea un corazón de siervo. Be a servant heart. Porque cuando eres un siervo, Because when you're a servant, tú no buscas lo malo, you're not looking for evil things. ni te desvías tras lo You malo, don't go to do bad things. ni vas detrás de las cosas que no agradan a Dios. Things that they don't preach the Lord. El siervo The siempre servant always mira a la mano de su Señor. the hand of the Lord. Siempre mira Always a la look mano de su Señor. the hand of his Lord. El siervo siempre The está servant pendiente always looks de la mano de su Señor. the hand of his No Lord. se mueve He won't move
no se arrodilla ante Dios He don't kneel y le to pide the su Lord and dirección. ask him his guidance. No avanza, He doesn't move sino forward. viene He y doesn't pone todo come and en put las manos de su everything in the Dios. hands of his Lord. Por eso Dios That's why the busca Lord is looking siervos servants dentro de su obra. inside of his word. Aleluya. Hallelujah. Hoy, como ya le dije, Today, like I told you, vivimos en una paz we live in a peace que se quebranta that constantemente breaks down constantly en el mundo en que in vivimos. this world that we live. El mundo está This ofreciendo world una is paz offering a peace que cada día that every day es cuestionable, is constantly. pero Dios But God, nos da una paz He gives us a peace que sobrepasa todo that will entendimiento. overcome all the knowledge. Vivimos muchas veces We live estresados, many times stressed tensos, out, nerviosos nervous, por todas las all noticias the news, y por lo que pasa and what's going on diariamente en el mundo en el que in this vivimos. world that we live at. Pero el Señor sigue But the Lord diciéndote, is still telling you, no tengas miedo, don't fear, no temas. don't fear. Y hoy en este día, And today on this yo lo day, invito, hermano, I'm inviting brothers para que todos esos temores, for all those fears, todos esos miedos all those fears, se queden they can en las stay manos de in Dios. the hands of the Lord. Eres solamente un siervo, Just be a eres servant. una oveja de este redil, Just be a chip of Israel. eres parte del reino de You are Dios. part from the reign of the Lord. Y en este lugar And at this place, solo se respira you can la only libertad the que freedom Dios te ha dado. that God has given you. Eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. No más, póngase de pie, Please stand up. póngase de pie. En este día, On this day, yo sé que muchos de I ustedes know that so many of you sintieron felt temor fearing al oír lo que estaba pasando. what's going on. Me dio tristeza mirar That sadness, la manera en que jóvenes the way perdían su so many vida youngest people were losing their lives, y de la manera en que la and the perdieron way they lost it, por causa, ¿verdad?, de su acción, of their actions, por la consecuencia de of sus the actos. consequences of their acts. Me dio mucha pena mirar That so many a personas inocentes que sacaron en camillas, they were taken out in beds, algunas cubiertas con some of mantas, them covered with sheets, otros en camillas para ser others to atendidos be attended, con varios impactos de bala. the very en su impacts of cuerpo. shooting in their bodies. Cuando miraba esas When I was cosas, looking at those things, yo sé que muchos I know that so many corrían, were running. se miraba en las cámaras You can see on the que camera, muchos estaban caminando y many corriendo. people were walking and running. Cuando venía para acá, When I was coming down aquí cerca de la close casa, to my house, hay una Didis, there's a otro comercial, commercial. y me metí a ese And lugar, I put myself into those places, estando tratando allá adentro de agarrar algo. being inside and Lo getting mismo, something, the same Otra vez thing again. empezaron a bajar las They began to persianas, bring down las the cortinas de fierro, the curtains, todo se paró, se detuvo adentro. and stop inside. Vuelvo a preguntar qué And pasa, I asked again, what's going on? y la mujer me And the contesta, woman said, creo que aquí arriba I think right here acaban de sonar unos balazos they were shooting. y nos pidieron que And cerremos they este asked lugar. us to close this place down. En la esquina, hermano, de la Base, de la Highland On Highland y la del Rosa. and the Rosa. Y dije, ahora sí, aquí no hay comida. Right here, there's no food. Estuvimos como 10 minutos y se miraba la inseguridad, You can see the security. se miraba el temor en la You can see gente. the fear in the people. Y yo creo que muchos de ustedes cuando miran a personas a su alrededor todavía pueden percibir ese miedo You see that fear. y ese temor. ¿Saben la cosa? Do you know what thing? Hoy es tiempo de Today decirle is time to say a este mundo, to this world, de decirle al enemigo, to tell the enemy, yo quiero echar fuera de mi I corazón want to throw out of my heart todo miedo all fear. y todo temor. Yo quiero vivir libre, I want to live free. porque Dios me dio una libertad Because God has given us a que freedom nadie that nobody me la puede can acortar. give it, can cut it off from. Ningún idealista, And nobody, ninguna persona con ideas perversas any persons with Nadie that mind, puede acortar nobody can cut nuestra libertad. our freedom. Fuimos llamados We were called a tener to libertad have freedom en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Y en este día And this day, echamos fuera we throw todo out miedo, all fear, todo temor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Aleluya. Denle gloria al Señor Jesús. Vamos a orar.
Padre Santo y Eterno, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en este momento, In this Señor, moment, Lord, yo quiero limpiar mi I want corazón. to clean my heart. Yo quiero sacar de mi I vida want to take out from my life todas esas all those cadenas chains que se han venido, that Señor, have come, oh Lord, queriendo acomodar. trying to put in en mi place vida. in my life. Quiero que rompas toda atadura Break all those chains que me quiere that esclavizar. is trying to slave me. En el nombre de In the name Jesús, of Jesus. yo echo fuera todo I miedo, throw out all toda fear, inseguridad, all insecurity, todo pánico, all panic, todo estrés, all stress, todas esas cosas, Señor, all things, oh Lord, que no nos dejan vivir tranquilos, live comfort, que nos acortan nuestra that vida, cuts down our lives, que nos hacen a nosotros that caminar makes us inseguros, insecure, de tener miedos en nuestro corazón y en nuestra in mente. our minds. Señor, Lord, en esta tarde this evening, pongo en tus manos put on your hands mi corazón, my heart, límpialo, clean quita, Señor, it, take away all todas esas impurezas, those impurities. y que pase lo que pase, No matter what happens, que suceda lo que suceda, can happen or whatever happens, quiero que mi corazón esté en paz, que mi ser esté en paz. Quiero tener esa paz que solamente tú puedes dar. Aleluya.